Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15 en adelante. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Quiero aclarar antes de continuar, del capítulo 6, versículo 1 en adelante, es la respuesta del pueblo de Israel hasta el versículo 3. El pueblo de Israel responde: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Ahora responde Jehová a través de su profeta, del 4 en adelante. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Cierre sus ojos. Le invito a que le ruegue al Señor, le pida que tenga misericordia de nosotros hoy y que sea hablándonos a nuestro corazón. Padre de la gloria, yo te alabo, yo te bendigo y te doy muchas gracias porque tu palabra es fiel, es real, es verdadera. Gracias, Señor amado, por tocar nuestros corazones y por tenernos en dignos de venir a recibir tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor amado, por cada joven, por cada niño que está siendo instruido hoy en tu palabra, también en cada uno de esos salones. Gracias, Señor amado, por cada maestro que se dispone también. Yo te quiero suplicar que bendigas sus vidas. Bendiga nuestras vidas y a través de nosotros, Padre Celestial, seas tú transmitiendo hoy una palabra de vida, una palabra de verdad al corazón del pueblo, bendito Dios. Yo te doy gracias, pues, Señor, y te bendigo, y en tus manos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquí estamos viendo una queja nuevamente de parte de Dios a su pueblo, o una invitación, una queja-invitación. Les está invitando al arrepentimiento. Les está invitando a que haya un cambio, una transformación. Sin embargo, no siempre el pueblo tiene una transformación verdadera y tiene un arrepentimiento verdadero. De hecho, hoy vamos a ver las consecuencias de tener un arrepentimiento sin conocimiento. Es como cuando usted tiene una pelea con su cónyuge, y antes de que se ponga el sol sobre su enojo, ojalá y siempre sea así, ¿no es cierto? Dice la palabra, antes de que se ponga el sol sobre su enojo, o sea, antes de que se acabe el día, usted viene a arreglar las cosas. Usted viene a arreglar las cosas y le dice a su esposo o a su esposa, le dice: mi amor, yo vengo a pedirte perdón. Y entonces su cónyuge, su esposa, le dice: ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Pero es que si ve, uno trata de pedirle perdón y usted no deja. Pues si usted no sabe por qué está pidiendo perdón, va a ser muy... Entonces usted trata de pedir perdón y terminan en otra pelea. Es bueno a veces como que tener claro realmente qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, dónde estuvo el error antes de venir a pedir perdón. Porque si no, créame, eso va a resultar en un problema más grande. No se va a solucionar la situación como tal, no se va a solucionar el problema. De la misma manera, muchas veces venimos al Señor en nuestros devocionales, en nuestras oraciones y aún dentro de los cultos a decirle: Señor, perdón, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Usted sí sabe en qué falló? ¿Usted sí sabe qué fue lo que pasó? ¿Y usted sí sabe cuál fue la raíz de ese pecado, la raíz de ese problema? ¿Usted sí sabe qué es lo que hay en el interior que lo está llevando a usted a pecar? De eso es que usted se debería arrepentir. Cuando usted tenga claro eso, usted va a poder venir delante del Señor y decirle: Señor, vea, yo reconozco que en mi corazón he dejado de entrar aquí, esto. Y entonces eso es lo que yo necesito sanar. Y así no vamos a tener el problema de tener que estar pidiendo perdón cada 8 días o cada 2 días o todos los días por las mismas cosas, por los mismos errores. Entonces, esa es la queja de Dios para con el pueblo de Israel desde el capítulo 5.
En el capítulo 5, Dios está haciendo la queja, el reclamo, y en el capítulo 6 vemos la reacción del pueblo de Israel. En el capítulo 5, versículo 4, dice, el verso 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Hay dos características, o más bien, dos pecados que están presentando acá. La primera es que no se convierten a Dios porque hay espíritu de fornicación en ellos. O sea, habían caído tan profundamente en el pecado, ya estaba tan arraigado el pecado en sus corazones, que en esa transgresión, que les resultaba imposible convertirse y arrepentirse como nación. Ya el pecado estaba tan arraigado, ya era tanto lo que lo disfrutaban, y eran tantos sus métodos de salir adelante, sus proyectos, sus metodologías, que ya la presencia de Dios pasaba a un segundo plano. Era difícil que se arrepintieran. Ya el espíritu de fornicación, o sea, ellos ya tenían otros dioses tan arraigados en sus corazones, que ya era muy difícil que simplemente dijeran, ay Señor, perdón, volvemos a ti y punto. No, 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 no. Ya había que analizar más profundamente. Pero el segundo pecado que se les está recriminando y se les está exhortando es que no conocen a Jehová. Que no conocen a Jehová. ¿Cómo así que no conocen a Jehová? Ya varias veces en varias predicaciones hemos hablado de este verbo conocer en la palabra de Dios. El verbo conocer en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es el verbo yada. Y yada significa entender. O sea, no entienden a Jehová. Es comprender. O sea, no lo comprenden. No comprenden lo que Dios está haciendo. No se pero es que ¿cómo lo van a comprender si ni siquiera se inmutan por investigar? Entonces, lo que se le está recriminando aquí era que ellos no conocían a Jehová. De hecho, una de las primeras veces que aparece ese verbo yada en la Biblia es con Samuel. En 1 Samuel dice que Samuel dormía cerquita del arca, en la habitación ahí con el arca, mas no conocía a Jehová. Todavía no había comprendido. ¿Y cuándo lo fue comprendiendo? A medida que Jehová se le fue apareciendo y le fue contando sus decretos, le fue contando sus designios, sus propósitos, sus proyectos, Samuel fue conociendo. Él servía en el templo, pero todavía no comprendía lo que Dios estaba haciendo. A mí me impacta mucho que utilice el verbo yada ahí, porque es que me da a entender, es posible que yo esté sirviendo en el templo, le esté sirviendo a Dios, esté caminando con Dios y todavía no conozca, no entienda, no comprenda los proyectos de Dios. Bíblicamente uno llegaba a conocer a Jehová de dos maneras. Uno, conocer por observación y por reflexión. Observación y reflexión es, usted observa lo que está pasando, usted analiza los tiempos actuales y usted llega a conocer, es que el Señor, por ejemplo, cuando pasó todo lo de la pandemia, lo del COVID, yo creo que esto a muchos nos llevó a conocer un poco más de Dios. Como dice por ahí una canción, Dios le puso al mundo pausa para que pudiéramos, para llamar nuestra atención. Para llamar nuestra atención, Dios le puso al mundo pausa, puso su dedo sobre el mundo. Y el mundo entero se vio conmocionado y se dio cuenta que Jehová existe, que Dios existe, que puede destruir este mundo. Sí, por observación. Otra es saber por experiencia. Por lo que usted ha vivido, por lo que usted ha experimentado con Dios, usted también llega a conocer a Jehová. Entonces, lo que se le está recriminando al pueblo es exactamente esas dos cosas. Primero, el espíritu de fornicación se adueñó de ellos. Ya la fornicación estaba demasiado, el pecado estaba demasiado avanzado. Pero en segundo lugar, no se habían preocupado por discernir lo que Dios estaba haciendo. Y mire, si lo pasamos a nuestra época actual, si lo vivimos en nuestra época actual, yo creo que hay mucha similitud en esa parte también. ¿Y por qué hay similitud? Porque muchos de nosotros nos estamos conformando. Estoy hablando de la iglesia cristiana, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos conformándonos con venir a la iglesia a pedir
lo que regularmente el mundo pide, a conformarnos con la obra de este siglo. Señor, ayúdanos porque mira, la economía va de para abajo, ayúdanos Señor, porque mira, el bulto de papá va para arriba, porque esto va para arriba, porque allí, y empezamos a conformarnos a una cantidad de cosas y no nos preocupamos por conocer qué es lo que Dios se está proponiendo y qué es lo que Dios está dando a conocer al pueblo, qué es lo que Dios quiere. Ahora, en el verso 7 del capítulo 5, ese pecado ha llegado a tal punto que dice: contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. O sea, el pecado se había arraigado de tal manera en el corazón del hombre, en el corazón de la nación, que ya eso trascendía generaciones. Ya habían fruto de ese pecado y de esa prevaricación. Dice: han engendrado hijos extraños, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Entonces ya había frutos. Ahora, Dios entonces había decidido abandonar al pueblo. La pregunta es: ¿el pueblo de Israel se había dado cuenta que Dios lo había abandonado? No. Muchas veces Dios se apartó de la iglesia. Dios se fue de la iglesia. Dios se fue de en medio de ese montón de evangélicos. Aleluya, gloria a Dios. Bendecido, prosperado y en victoria. Y en realidad lo que hay es ruina, lo que hay es miseria, angustia dentro de la iglesia. Porque todo es aleluya, 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 pero en realidad ya Dios no está ahí y la iglesia ni cuenta se dio que Dios se le fue. ¿Por qué? Porque la iglesia se empezó a vivir, fue un conformismo, porque el pueblo de Israel empezó a vivir, fue un estilo de vida, no una relación con Dios. No conocieron, no se inmutaron por relación, por intimidad. Entonces dice el versículo 6: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos, se les fue y ni cuenta se dieron. Dios salió de en medio de ellos. Al igual que también dice que Dios viene y no solamente se va de ellos, sino que envía su castigo. Versículo 12: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Como polilla. La polilla era una de las plagas que más le temía al pueblo, porque los dejaba sin comida. Se les comía la comida. Y entonces cuando iban a cegar, cuando iban a recoger, no recogían sino restos, lo que dejó la polilla. La polilla se engordó de cuenta del pueblo. Ellos le temían a esa plaga. Entonces, claro, dice allí: el pueblo buscará la santidad, la sanidad en las naciones vecinas. Inclusive dice el verso 13: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. ¿Y qué va a hacer? Irán entonces Efraín a Asiria y enviarán al rey de Jared. Aquí, ¿dónde están buscando ayuda? Donde ellos sí conocen, donde ellos sí han encontrado soluciones, donde ellos sí se han tomado el tiempo de saber: Asiria tiene mucho poder, es que tienen un ejército. Eso sí lo han indagado, eso sí lo han sabido. ¿Por qué? Porque se han tomado el tiempo de preguntarlo, de indagarlo, de cuestionarlo, de profundizarlo, y saben el poder que tiene Asiria, saben el poder que tienen los egipcios, sabían del poder de otros, pero no sabían del poder de Dios, porque ese poder no lo habían indagado. Nosotros somos muy parecidos a este pueblo. Sabemos todo lo de actualidad. Sabemos cómo está el mundo, sabemos qué ejército tiene Estados Unidos, sabemos qué ejército tiene Rusia, sabemos todos los chismes. Estamos muy preparados y muy actualizados en un montón. Las redes sociales nos mantienen al orden del día con una cantidad de cosas. Sabemos cuánta plata tiene el vecino. Sabemos en qué trabaja. Sabemos muchas cosas de nuestra sociedad, y cuando tenemos dificultades, cuando no estamos buscando de Dios y cuando no estamos profundizando en Él, estamos profundizando en otras cosas. Cuando hay dificultades, ¿a quién le vas a pedir ayuda?
obviamente a lo que has indagado, a lo que has consultado, a lo que, ay, venga, ¿quién me podría? Yo ya he indagado dentro de la iglesia y hay algunas personas que me pueden ayudar y me pueden prestar platica. Yo sé, venga, ¿usted a qué viene a la iglesia? Ojo, porque uno viene a la iglesia con el propósito, uno asume que todas las personas que llegamos a los pies de Cristo y llegamos a una iglesia, llegamos a conocer, a profundizar, a entender los caminos de Dios. Pero habemos corazones, hay corazones, estamos observando también cómo Dios prospera a otros y nuestro corazón está indagando y profundizando realmente dónde podríamos buscar ayuda a la hora de la verdad, a la hora de tener una dificultad. Yo sé qué tal, hermanito. He llegado a tener ovejas dentro de las iglesias que pastoreamos, que han llegado al punto de decir a un hermano dentro de su propia congregación: es que el Señor me mostró que usted me iba a prestar platica. Y entonces viene el hermano y me dice: oíste, imagínate que tal hermanita me está diciendo que Dios le mostró que yo le iba a prestar plata. ¿Será que le presto? Yo lo que le digo es: ¿y Dios qué te ha mostrado a vos? ¿Qué le prestes? O sea, ¿será que Dios no es poderoso para hablarte a vos y ir a decirte: mira, tal hermana tiene necesidad, anda, dale? Interesante que le mostró a ella, no te ha mostrado nada a vos. Porque esa actitud realmente da a entender que la hermana ha indagado, que la hermana ha profundizado, que la hermana ha querido entender: este tiene plata. Este es el cuestionamiento que ha tocado el corazón de cierta hermana. Ok, entonces miren, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Dios qué dice? Que va a ser como un león, dice el verso 14, a Efraín, como un cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Entonces, vemos aquí en primer lugar el versículo 15 del capítulo 5, donde empezamos a leer, dice que la actitud de Dios, ¿cuál va a ser? Va a volver a su lugar, se va a apartar de ellos, se va a alejar de ellos y va a esperar que ellos se arrepientan y reconozcan su pecado, dice el verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Porque ¿qué sabe Dios? Que en la angustia me buscarán. ¿No es cierto? Eso sí lo sabe Dios. Es que eso hasta Dios se lo ha mostrado, hasta uno lo sabe. Uno sabe que cuando hay angustia, hay búsqueda. Eso sí, buscamos ahí sí a Dios. Ok, lo que Dios tiene claro, entonces Dios vuelve a su lugar, se aparta de en medio de ellos, aun cuando ellos no lo notan, pero Dios ya no está con ellos y espera ser buscado. Pero resulta que es que la búsqueda del pueblo obedece ¿a qué? A su angustia. ¿Cómo busca uno cuando está angustiado? ¿Cómo busca uno cuando tiene una necesidad? Por ejemplo, usted tiene dificultades económicas. ¿Usted qué busca? Plata. Plata. Usted busca a alguien que le diga: venga, ¿usted por qué no me enseña a administrar? Es que yo estoy pasando dificultades económicas, es porque yo no sé administrar mi plata. No. Después aprendemos eso otro día. Es más, nunca. Yo no quiero saber. Yo lo que quiero es, en medio de la angustia, plata. Si yo estoy enfermo, ¿verdad? A mí me sale, perdí todos los exámenes hasta recreo. Y entonces el colesterol por las nubes, los triglicéridos por las nubes, y entonces estoy mal del cardio, estoy yo no sé qué, una cantidad de eso en rojo, todo en rojo. ¿Usted qué quiere? ¿Usted a qué va al médico? A que le mande la medicina para sanarse. No a preguntarle: venga, ¿qué me causó toda esta problemática? ¿Qué fue lo que pasó? Dígame. ¿Yo por qué llegué a este punto? ¿Yo por qué? ¿Usted quiere que le metan 14, 15 pastillas diarias para que usted se sienta bien? Para usted sentirse bien y quedar sano y para poder seguir comiendo como usted quiere comer. Usted no quiere cambiar sus hábitos alimenticios. Flor se ríe porque
a empanaditas. ¿Qué quieres? Mentiras que no, esos son todas dietéticas. Entonces miren, queremos seguir en los mismos. Usted quiere seguir chicharroncito, la pura vitamina C, chicholes, chicharrón, chorizo. Usted quiere seguir comiendo de la misma manera, pero se toma 14 pastillas diarias para abajo. Y entonces después de que se come esa bandeja paisa con todas esas cosas, una Coca-Cola dietética porque es que estoy a dieta. Usted complementa, ¿no es cierto? Porque el cargo de conciencia como que maluco, pero realmente en medio de la angustia Dios sabe, en medio de la angustia el pueblo busca la sanidad, no busca realmente las razones por las cuales llegó a pecar, por las cuales llegó a fallar. Entonces Dios sabía eso. ¿Qué sucedió? El pueblo empieza a responder a Dios del versículo 1 del capítulo 6 en adelante. Venid y volvamos a Jehová, responde el pueblo. Y mire cómo dice que venid y volvamos. Entonces listo, vamos a volver a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Yo le quiero hacer una pregunta, iglesia. Según este versículo 1 y este versículo 2 y aún el 3, ¿de quién es la responsabilidad de sanar? ¿De quién es la responsabilidad de curar? ¿De quién es la responsabilidad de esos versículos? Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del hombre? O sea, yo pequé, yo fallé, yo dañé a Dios, yo me aparté. ¿Y ahora de quién es la responsabilidad? No, es que usted arrebató, entonces usted cure. No, es que usted hirió, entonces usted nos va a vendar. Es que usted me quitó, entonces usted me va a dar. Yo ya le estoy cumpliendo, entonces ¿qué? Si ven la actitud de arrepentimiento en medio de la angustia, en medio de la presión, la confesión no tiene un reconocimiento de culpa. Ni una sola palabra de arrepentimiento se ve ahí. Señor, hemos pecado, Señor, hemos fallado, Señor, yo comí demasiado, por eso estoy enfermo, Señor, yo administré mal los recursos que tú me diste y por eso hoy en día no tengo. Yo soy perezoso, no trabajo y por eso no tengo plata. Sí, eso es cierto, o sea, no le estamos diciendo, no hay ni una palabra de arrepentimiento. Toda la responsabilidad es de Dios. Señor, ayúdame a salir de esta economía. Señor, dame platica para yo poder hacer esto. Señor, bendíceme. Es que mira, pero Señor, ¿por qué me dejaste caer en miseria? Señor, pero ¿por qué me dejaste? Mira como Señor, tú dices que tú eres mi sanador, pero Señor, sáname, por favor. Mira, yo ya no quiero seguir viviendo enfermedad. Señor, pero perdóname. Ay, Señor, pero entonces ayúdame, sácame de esta situación. Señor, cámbiame ese marido. ¿Cuántas cosas? Pero toda la responsabilidad está en Dios. ¿Cuántas de sus oraciones, cuántas de nuestras súplicas, cuántos de nuestros devocionales incluyen un verdadero arrepentimiento de corazón? Señor, vea, yo reconozco que hasta aquí yo he fallado. Yo reconozco que hasta aquí yo no he sido fiel. Yo no tengo ni siquiera por qué pedirle a usted, porque es que no tengo ni siquiera cara con que arrimarme a decirle bendígame. Cuando yo he sido infiel, cuando yo he sido mal hijo con usted, cuando yo he sido incorrecto, cuando yo he sido un fornicario con otros ídolos y todas esas cosas. Señor, yo no tendría por qué. En tu infinita misericordia, yo te pido perdón y ayúdame a volver a empezar. Sería muy diferente la situación. Pero no, aquí toda la responsabilidad, todo el peso, toda la situación descarga sobre Dios. Dios arrebató, Él hirió. Ahora su deber es ¿cuál? Cúreme. Ese no es su trabajo. Ese no es el trabajo de Dios. Nosotros no lo decimos abiertamente. Lo decimos de una forma indirecta. Cuando nosotros nuestras oraciones no reconocen nuestra condición, sino que simplemente piden y piden. Ahora, ¿de dónde viene este concepto del pueblo de Israel? ¿De dónde viene este concepto? El conocimiento que tienen de Dios es basado en lo que saben también de los baales y de la cultura, de los mitos del mundo. Por ejemplo, algunas veces, según el texto bíblico, algunas veces parece que Dios como que se murió por un tiempo.
se murió por un tiempo y entonces como que Dios no nos está viendo. Veíamos en estos días una película de una monjita que le enseñaba a los estudiantes. Preste atención, mírenme, listo. Ahora dejen caer su lápiz y los niños dejaban caer el lápiz. Recojan el lápiz y los niños recogían el lápiz y hacían así. Eso es lo que pasa con Dios, decía la monjita. Dios te está mirando, pero cuando menos piensa, a Dios se le cayó el lápiz. Ay, qué pena. Y por un minuto se descuidó de ti y te empezaron a pasar cosas malas. Y como para Dios un año pueden ser 1000 días, 1000 años, un día pueden ser 1000 años. Entonces ese segundito en que Dios bajó la cabeza y volvió y miró, ay, la Segunda Guerra Mundial, ay, ya viene la tercera, ay, venga, yo que, es que se me cayó el lápiz. Entonces los niños cuando les pasaba algo malo, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, es una película de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban en medio de esa segunda, le preguntaron a la monjita, ¿a Dios se le cayó el lápiz? A Dios se le... Ese es el concepto que tenían de la cultura. Y los Baales, se supone que Baal en el invierno moría y resucitaba en la primavera, volvía y despertaba. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es el conocimiento que tienen de Dios? Sencillo, es que Dios, cuando nos pasan cosas malas, muere, y cuando nos pasan cosas buenas, resucita. Vuelvo y le digo, nosotros no somos tan directos, nosotros no somos tan fronteros para decirle, Señor, es que usted se murió, se olvidó de mí, okay. Pero cuando tenemos todo bajo control y cuando nos llega la bendición, ay, Señor mío, gracias Dios del cielo, veas que tú eres todo, Señor, vea cómo me bendice. Y cuando estamos en la mala, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo así que acuérdate? Porque me acuerdo de ti, es que te estoy quitando. No entendemos ese concepto. No, es que Dios, cuando nos pasan cosas malas, cuando estamos en escasez, cuando estamos en dificultad, mire, es el concepto mundano. Entonces Él volvía a resucitar en la primavera. Entonces manejaban a Dios con los cultos de la fertilidad. Dios está conmigo cuando las cosas van bien. Eso no tiene que ver con mi pecado, sino que eso tiene que ver con que a Dios se le cayó el lápiz. Eso tiene que ver, la culpa es de Él, la culpa no es mía, la culpa es de Él que se descuidó. Dios, acuérdese de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no se acordó de usted, que usted se le olvidó a Dios, que por un lapsus de tiempo usted pudo haber hecho lo que le diera la gana, lo que diera el deseo, porque Dios no lo estaba mirando. Eso no tiene que ver con usted, eso tiene que ver con Dios. La culpa es de Él. Eso es lo que está diciendo el pueblo acá. Eso es lo que estaba tratando de decir. Estaban lejos, pero muy lejos. Y estamos muy lejos, iglesia, cuando hablamos a Dios de esa manera, de conocer a Dios, de entender a Dios, de entender sus propósitos y sus formas, de entender la forma en que Él trata con el pueblo. Cuando nosotros hablamos con Dios de esa manera, estamos lejos de saber cuál es el Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros buscamos y al que nosotros clamamos. Entonces Dios responde con indignación. Dios responde con una indignación en su corazón. ¿Cómo se ve reflejada esa indignación? Mire ese versículo 4. Ay, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Mire, esa es la pregunta de un papá completamente desilusionado, mirando ya a su hijo y diciéndole, ¿yo a usted qué le voy a hacer? Yo a usted cómo lo castigo. Yo ya a usted le he enseñado, yo ya a usted le he mostrado por las buenas, le he mostrado mi misericordia, mi gracia, cuando usted no se lo ha merecido yo le he dado. También le he mostrado mi furor, le he mostrado mi ira, lo he castigado,
pero he vuelto a tener misericordia, he vuelto a mirarlos. ¿Yo qué voy a hacer ya con ustedes? Sinceramente, es el dolor, es la indignación de Dios por un pueblo fornicario, que se da cuenta que definitivamente, pero, antes de eso, pero es interesante porque es que es el dolor de un papá que está interesado en seguir haciendo algo, que quiere hacer algo, pero que mira y dice, es que con usted por las buenas no se pudo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Porque todavía hay amor, porque todavía hay amor de padre, llegó al punto de decir, wow, va a tocar actuar. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que dice aquí, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Nosotros tendríamos que decir al revés, no es como nube de la mañana, no, es como el sol de la mañana. Al mediodía cae un aguacero. Que sol es tan poco confiable. Sí, así diríamos nosotros. Ese sol como que el viento se lo lleva y trae unas nubes y se empieza a oscurecer. Y es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ustedes tienen ciertas chispas de arrepentimiento. Señor. Y el Señor dice, al mediodía ese clamor se desvanece, ese arrepentimiento se olvida, se va, no hay un arrepentimiento verdadero. Por eso esta predicación se llama así, arrepentimiento sin conocimiento. Eso no sirve para nada, porque usted ni siquiera sabe de qué se está arrepintiendo. Es lo que Dios le está diciendo, ¿qué voy a hacer yo con ustedes? Ese arrepentimiento tan pasajero. Entonces dice, me llama mucho la atención porque el trato que Dios les dio, versículo 5 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. La palabra cortar significa despedazar. Por esta causa los despedacé, los maté. ¿Con qué? Por medio de la palabra de los profetas. Yo creo que textos bíblicos como esos son los que utilizó Pablo más adelante para decir porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Eso corta de lo lindo. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra, pues usted puede ser malo, usted no se puede arrepentir, usted puede ser rebelde, usted puede hacer pataleta, pero la palabra de Dios se cumple con usted o sin usted. Y eso es lo que me está diciendo el texto bíblico, me está diciendo, vea, desde el profeta Elías hasta el profeta Oseas, yo he profetizado lo que hay que hacer, yo se los he dicho, yo se los he hablado, esta palabra se va a cumplir y lo que yo he dicho se ha cumplido y eso ha sido espada de dos filos para el pueblo. Puede que usted siga clamando porque su economía mejore, pero la palabra de Dios se cumple. Si usted no le es fiel a Dios, su economía no mejora y la palabra de Dios no se mueve. Eso es lo hermoso. La palabra de Dios no se mueve, que sigue siendo firme, sigue cortando, sigue penetrando. Y lo que se sigue predicando, mientras se predique palabra de Dios, va a seguir carcomiendo, va a seguir penetrando, va a seguir confrontando la iglesia día tras día tras día. He ahí el problema de las iglesias que no están predicando palabra de Dios, que le están dando un mensaje liviano, blando, lo que el pueblo quiere escuchar. Venga, hablemos de cultura, venga, hablemos de sociedad. Hay grupos, hay reuniones de damas cristianas que se reúnen a hacer crochet. Y entonces, chisme.com. Sí, son grupos. Y hoy en día hay iglesias que ya no hacen grupos de jóvenes, hacen clubes de jóvenes. Los grupos de jóvenes, ¿para qué son? Para salir a pasear con los jóvenes, para mantenerlos entretenidos. No se les está predicando. Iglesias donde dicen, no, es que a los jóvenes ya no les hable con la palabra de Dios.
De aquí en adelante conocemos grupos, iglesias, donde llegaron al punto, y créame que dolió en el alma, llegaron al punto de decir, para el grupo de jóvenes está prohibido traer la Biblia. No les estoy hablando de una fábula, no les estoy hablando de un mito, les estoy hablando de algo real. No me pregunte cuál iglesia, le digo el milagro. Pero llegar al punto de decirla, para el grupo de jóvenes está prohibido traer la Biblia. Porque es que tenemos que ser actuales, porque es que tenemos que ser de moda, es que eso ya no está in, eso ya no es in. No, no, no. Pues para hallar una Biblia la llaman en el celular y por ahí derecho nos conectamos con aquel, con aquella. He ahí el problema, porque la palabra de Dios tiene la intención de seguir partiéndote el alma, partiéndote la vida. Y hasta que tú no hagas caso, lo único que vas a vivir es despedazado con esta palabra. Partido, cortado. Porque esa palabra, ¿sabe qué significa una espada de dos filos? Corta cuando entra y corta cuando sale. Eso es doble, para donde usted la mueva, corta. Es más peligroso, una espada de dos filos es un peligro. Si no lo mató a la entrada, lo mató a la salida, pero que lo mata, lo mata. Eso es la palabra de Dios. Una espada para separar, una espada para dividir lo bueno de lo malo. Cada que tú vengas a esta iglesia, y espero en la presencia del Señor, que cada que tú entres a esta iglesia, tú encuentres una palabra que te ayude a dividir entre lo bueno y lo malo, te dé conocimiento, te ayude a entender, a profundizar por qué estás mal. Y que te ayude a dividir entre lo bueno y lo malo. Vea, lo que usted está haciendo bien es esto, lo que está haciendo mal es esto, deje de hacerlo. No, yo no quiero. Listo, ahí está la espada, ya cortó. Usted verá si quiere seguir despedazado en su vida o si quiere agradar a Dios. Eso es lo que significa la palabra cuando dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. No fue con otra cosa. No fue con otra cosa, solamente con las palabras de tu boca. Y tus juicios serán como luz que sale. El verdadero arrepentimiento, en el versículo 6 en adelante, viene y dice: ¿cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios espera? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y escuche esto, qué hermoso. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dos cosas está demandando Dios hoy de la iglesia. Dos cosas. Primera, misericordia. Dios está diciendo: mire, misericordia, la palabra misericordia es hesed. Ahora, misericordia es una de las palabras más amplias, del Antiguo Testamento, una de las palabras más hermosas, porque es una de los requisitos más indispensables. Usted va a encontrar este texto bíblico y esta palabra hesed muchas veces. De hecho, está 250 y pico de veces. Usted sabe lo que significa 253 veces, 54 veces en el Antiguo Testamento la palabra hesed, misericordia, misericordia, la mencionan los salmos, la mencionan muchos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque es que es el requisito, es uno de los pilares de la iglesia. Es uno de los pilares para poder que nos vaya bien. Es uno de los pilares para poder tener relación con Dios. La palabra hesed significa bondad, significa gracia, significa amor constante. Esa es la palabra misericordia, la palabra hesed. Yo lo que quiero es un amor constante. Yo lo que quiero es que tú alcances gracia, que tú te des cuenta que es por gracia que eres salvo. La palabra misericordia significa fidelidad, devoción. Perdón, se usa 240 veces, aquí lo tengo ya, 240 veces en el Antiguo Testamento. Las palabras en el Antiguo Testamento regularmente se repiten entre 30, 50, algo así. Esta palabra se repite 240 veces porque es interesante para Dios que usted tenga esa bondad, que usted viva una vida de piedad, que usted viva una vida de gracia, de amor constante. Define el tipo de comportamiento que Dios desea de los suyos. La misericordia, el estilo de vida. Dios quiere que tú vivas una vida de amor permanente, de relación. Mire,
Si yo vivo una relación permanente de amor con mi cónyuge, con mi esposa, ni yo tengo que pedirle nada a ella, ni ella tiene nada que pedirme a mí. Yo sé que necesita ella y ella sabe que necesito yo. Y si de pronto se le llega a escapar alguna cosa, porque somos seres humanos y no nos la sabemos todas, y si de pronto hay algo que yo necesito y ella no cae en cuenta, yo vengo y le digo, amor, pero es que mira, es que estoy sufriendo de esta necesidad y tú la podrías suplir. Entonces, ay, mi amor, qué pena, dale, tan. Eso con Dios no pasa. A Dios no se le pasa. A Dios no es humano para equivocarse. Si yo vivo una relación de amor constante y permanente con Dios, yo no tengo nada que pedirle a Dios. Y Dios quiere que hablemos con Él y reconozcamos nuestra necesidad. Pero créame, soy una de las personas que en mis devocionales me da vergüenza pedirle cualquier cosa a Dios, porque sé que por gracia soy salvo y porque veo la forma. Es que no solamente es que me dé vergüenza, sino que es que también uno llega al devocional y uno, Señor, yo tan bendecido, yo que me voy a poner a pedirle a usted. Señor, yo no veo sino bendiciones por todas partes, vea, usted me bendice con esto, usted me bendice, yo más bien vengo a rendirme, a humillarme y a alabarlo a usted. Tengo más yo que agradecerle que pedirle, porque realmente me has bendecido con tu bien, me has rodeado. Señor, yo te doy gracias por esto, te doy gracias. Realmente, cuando tú vives una relación íntima, personal, de amor permanente con Él, de misericordia, cuando tú estás metido con Él, wow, no tienes necesidad. Y entonces viene y me habla en segundo lugar, después de la misericordia, me dice, ¿cuál es la otra característica que Dios está pidiendo de su iglesia? Conocimiento de Elohim, de Dios. Conocimiento es la palabra Da'at, o sea, Da'at Elohim. Da'at Elohim, conocimiento de Dios. La palabra conocimiento, Da'at, es ciencia. No es el conocimiento ahí que, te conozco. No. Está diciendo es ciencia. Dios es la mayor de las ciencias. Es el creador de la ciencia. Si a usted le interesa saber el cosmos, le interesa saber cómo funciona la tierra, cómo funciona todo, usted debería interesarse por conocer a Dios. La palabra Da'at significa docto, maestro, doctor, eminencia en el conocimiento de Dios. La palabra Da'at significa inteligencia. Sea inteligente en discernir los tiempos, los caminos, los espacios de Dios. Eso es lo que Dios está demandando, que usted viva una vida de misericordia y una vida de ciencia espiritual. ¿Cuánto tiempo dedica usted a escudriñar la Escritura? Y la Escritura es la que me habla de Él. Es la Escritura la que me habla de Él. Los tiempos actuales, las redes sociales me hablan del mundo y de sus cosas que me jalan, que me aprietan, que me preocupan. ¿Cuánto tiempo usted invierte en meterse en la inteligencia de Dios? En ver la sabiduría y conocer a su Dios, conocer la forma en que actúa. ¿Sabe cómo se da cuenta uno de eso? Cuando estás en angustia, ¿cómo reaccionas? Cuando estamos en angustias, en tiempos de angustia, tú te preguntas o sabes en el tiempo de angustia qué hubiera hecho Jesús en este momento. ¿Eso pasa por tu mente? ¿Cómo hubiera reaccionado Jesús? ¿Cómo hubiera actuado Jesús en esta circunstancia? Y créeme, Jesús también vivió lo que tú vivió. ¿Sabe? Una de las dificultades que Jesús yo creo que no vivió es tener los chepitos en la puerta de la casa. Yo creo que sí existían chepitos. No existían los de la moto, pero de pronto los del camello.
Pero Jesús sabía que Dios le proveía, no tenía que meterse en deudas. Pero créame, Jesús vivió las mismas tentaciones que vivimos nosotros, las mismas dificultades que vivimos nosotros. Y usted se ha tomado el trabajo de preguntar: Jesús, ¿cómo viviste tú esto? ¿Cómo viviste tú la tentación, Jesús? ¿Cómo hiciste tú, Señor? Porque mira, yo tengo una esposa donde puedo huir, donde puedo correr hacia ella y me siento protegido. Pero Jesús, tú no tenías una. ¿Cómo manejabas tú las tentaciones de esas mujeres? Jesús, enséñame. Yo tengo una esposa en la que puedo refugiarme y aún así me veo perseguido. Y aún así mis ojos me traicionan, mi corazón se va. Señor, enséñame, ¿qué hiciste tú cuando te sentiste? No faltó la que vino y le echó el ojo. Venga, Señor, es que este es el milagrito que yo necesito. No faltó la que le pudo haber echado el ojo a Jesús. Señor, ¿usted cómo manejó esa situación? ¿Usted cómo manejó esas cosas? ¿Usted cómo hizo con la mujer adúltera semidesnuda delante de usted? Señor, venga, ¿cómo reaccionó usted? Eso es volverse docto. Eso es volverse inteligente en la forma en que Dios opera. Iglesia, más que un amén por todo. Iglesia, más que un cántico que retiñe y cantamos sin entendimiento, sin conocimiento. Más que un culto tradicional, religioso. Más que un ministerio exitoso. Ministerio, Dios desea que tu intelecto de Él y tu entendimiento de su poder te lleven a vivir una vida piadosa, una vida de misericordia, de devoción, de amor por los demás. Dios está interesado en que cada día lo conozcas más y eso te lleve a transformar tu estilo de vida. Dios desprecia, y escuche bien eso, Dios desprecia las relaciones superficiales y sin compromiso con Él. Esas relaciones de lloriqueo y lloriqueo y lloriqueo. Dios desprecia esas relaciones cuando no hay un entendimiento no hay un deseo de entender por qué estamos fallando y cambiar. Dios desprecia esa clase de oraciones. Aborrece cuando el pueblo se queja y no cambia y no quiere entender la transformación. Los arrepentimientos basados en la angustia son despreciados por Dios. Señor, ayúdeme. Para esa gracia vaya al médico y que le embuta 14, 15 pastillas diarias y listo. Diría el Señor, vaya. Su ídolo, su Baal, tiene la solución para usted. Le da pastillas y con eso la calma. Vaya donde el gota a gota, él le soluciona su problema. Si es que tiene problemas de plata, hágale. Vaya que allá le solucionan ese problemita. Usted a mí no me está clamando realmente con el interés de cambiar. Al que viene aquí, dice Dios, el que viene aquí viene con entendimiento, viene a adquirir sabiduría, viene a adquirir inteligencia, viene a volverse un docto de mis propósitos, de mis caminos, de mis deseos. Muchos cristianos somos cortados por la palabra constantemente, y no nos damos ni por enterados. Y es la misma palabra la que nos está poniendo la lápida encima. Y es la misma palabra la que nos está sacrificando. Porque la palabra no se va a mover. La palabra está ahí firme. Si usted quebranta los principios de esa palabra, no crea que la palabra se va a doblar para darle gusto a usted. Cielo y tierra pasarán, pero esa palabra permanecerá hasta el fin. Le quiero invitar a que usted cierre sus ojos y permita que la palabra del día de hoy sea como esa espada, una espada que puede cortar entre el bien y el mal. Permita que sea esa clase de espada y no la espada que mata, no la espada que despedaza. Pídale al Señor que esa palabra de hoy le lleve a usted a entender
¿Qué es lo que hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Dónde erré? Y no que simplemente yo salga de acá, ay Señor, y entonces sí me va a prestar esa platica. No, porque eso te va a traer muerte, te va a traer miseria, porque eso te va a traer ruina. Dile al Señor, yo quiero tu presencia con conocimiento de ti. Yo quiero hoy una relación, no por angustia, sino porque te necesito a ti. No por angustia, la única angustia que yo quiero sentir es la angustia de la necesidad de ti, de la relación contigo, de lo que es contigo, Dios. Yo quiero conocer a ese Dios e intimar con Él. Ser hallado en tu presencia, ser hallado en ti, Dios. Díselo a Él. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer y ser hallado en su presencia, ser hallado en Él. Díselo a Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a causa de su amor, no fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, entiéndelo. Ser sí, díselo. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero así te duela que tu padre te diga que has fallado. Así te duela que tu padre te diga que has errado en tu camino y que tienes que cambiar. Dile, yo quiero conocerte, Jesús.